Cuarto aspecto, protege. Este es uno de los también más conocidos para el ángel del guarda. ¿Cuántos han gritado a su ángel o a Dios, a la Virgen, no sé, y salen adelante de un accidente, de cosas así? Protegen las tentaciones y peligros, tanto psíquicos como físicos. Si hay enfermedad, pues nos protege. Es parte de la homeopatía. No hay más homeopático que el ángel. Y de los psíquicos, y de los relacionales, las relaciones, de lo espiritual, sin suprimir la tentación. Ahí en su texto entenderán mejor el asunto, pero muy brevemente, es que la tentación te hace fuerte. Por eso tiene que haber tentación. Hasta si caes, no le hace ya viste qué pasó, qué viviste, qué resaca te dio. Y ya no vas a estar todo el tiempo torturándote porque no te has atrevido a algo que de todos modos tu sangre y tu carne te están llamando, porque estás en evolución, no tendrías que asustarte por nada. Yo creo que de los únicos realmente peligros que hay que evitar realmente ahí sí, totalmente, es de dañar. Pero cuántas cosas no son realmente de dañar directamente y te paralizas demasiado. Pues el chiste es vivir también, y el ángel no te protege de ninguna tentación, más bien la permite. Sabe que es un camino necesario para el avance en la iluminación y en la evolución. Y finalmente, quinto trabajo del ángel, defiende a su protegido como una madre, y aquí está el secreto de que sea femenina el ángel. Protege como una madre a su hijo sin mirar si es bueno o malo. El ángel jamás dice, y si te portas mal te voy a castigar, o Dios te va a castigar, te va a mandar al infierno. No, jamás. Por eso una madre que tiene que ser en la tierra también, como madre, ejemplo de eso, suele ser la que es menos dura en la casa. Pero también eso ya sabemos que es falso, porque el enneagrama nos enseña que si tú eres el tipo fuerte, el tipo difícil, pues una mujer que seas, vas a ser la de la casa, la que le zurra a los niños y la que les grita y el papá luego es el salvador. En mi caso así fue. Bendita mi mamá, en paz descanse, lo mismo que mi papá, porque hablo de cosas que se vivieron y uno ya las bendice enormemente, tanto de la bondad de papá como de la mamá difícil, pegalona y gritón. Los dos fueron la salvación y la transformación de mi misma vida desde pequeñito. Pero era una alegría que llegara papá. Y a veces es al contrario, que llegue papá, todo el mundo se asusta y le corre. Más si llega borracho, enojado, porque perdió su equipo y cosas así. Entonces, no, como madres. Por eso es el ejemplo, es lo femenino y la madre. Defiende a su protegido de la justicia, aun si es malo, lo defiende. Dice, no sé si aparezca la lámina en el texto, el ángel pone como que cubre a su hijo, si se portó mal, no quiere que Dios lo vea para que no lo castigue. Anda escondiendo y da la cara, no, ella anda bien, Claro, en la idea del infierno eso pues, se facilita entenderlo, ¿no? Ya sabemos que con alta conciencia, espero que ya todos tengan alta conciencia, yo estoy segurísimo con todos mis múltiples pecados, que también les puedo ir contando y les he contado luego los videos, tengo cielo asegurado, estoy totalmente seguro, mi conciencia alcanza todo. Y lo sé de ustedes y de mí. Si digo de mí es porque lo veo en todo. Es porque veo a un Dios amoroso y ya los últimos papas, Francisco, también en su momento Juan Pablo II, pues han dicho esto mismo. El infierno uno se lo crea para sí. Y a lo mejor lo necesita y qué bueno. Aquí en esta vida está el infierno. Nada. Y que haya castigo de Dios, pues si el ángel tiene esa actitud, imagínense Dios mismo, ¿qué actitud podría tener? El ángel custodio extiende las alas sobre su protegido y le confiere sus propios méritos
a los ojos de la justicia divina, igual que el médico ha de hacer. Si esta enfermedad ha de seguir, échamela a mí. Esa es lo que dice la madre, ¿no? Cuando un hijo pequeñito está en riesgo de morir, mejor yo ya estoy de salida, ya déjame a mí, échame a mí el cáncer o lo que sea, y no a mi pequeñito. Todos hemos sentido normalmente estas cosas por alguien, al menos por los hijos, o por la pareja, o por los papás. Cargando él mismo con los deméritos. Es como si dijera, si el rayo de la cólera divina debe abatirse sobre mi pupilo, mi hijo, caiga más bien sobre mí. Y si ha de tocarle a pesar de todo, caiga sobre nosotros dos juntos. Me hago partícipe, incluso para irme al infierno con él. Si amas a alguien vas a decir eso, vas a sentir eso, si existiera. Ese infierno en el sentido del castigo de Dios, no, es un autocastigo. Y ahí sí, tú quieras, si lo necesitas, pues también sabrás decir con conciencia, está bien, es un poco la idea del purgatorio, ¿no? Parece que nadie, y ahí corrijo, yo creo que yo tendré la conciencia de que también, aunque me toque el cielo, le voy a decir, nada más déjame tantito, aquí en el purgatorio un buen rato, porque bueno, necesito un poco eso. Eso creo que sí todos podríamos hacerlo, y ya desde esta vida. Hay otros ángeles con otras misiones y tareas, y aquí pueden enumerar lo que quieran, pero por supuesto yo les pongo ángeles de la salud. Esos son sus compañeras, supongo, creo que ya están dando algunas consultas con ustedes, pero cualquier médico, cualquier enfermera, cualquier persona que da terapias físicas, como el masaje, como la acupuntura, como la fisioterapia, no sé cuántas que no sé, el reiki, etc. Todos son misiones angélicas. Y por supuesto entonces en la salud. Hay seres humanos en esta tierra, más allá de los ángeles, aquí en esta tierra, sí, claro. Y muchos de ellos son maestros, muchos son sacerdotes, muchos son psicólogos, muchos son médicos, homeópatas. Y claro, más todavía entre más integrales son. Porque el ángel, y creo que más adelante aparece la idea de que el ángel tiene una especie de omnisciencia. Tiene que estar listo pues para guiar a su discípulo, a su hijo, por así decirlo. Y entonces tiene el conocimiento. Si se le acerca uno al ángel es como si se acercara a Dios en esta parte de omnisciencia. Y sabe de psicología, sabe de espiritualidad, sabe de educación, sabe de todo para guiarnos. Y nosotros nos convertimos aquí en la tierra como médicos, y especialmente por la formación, nos convierte en sanadores y sanadoras integrales de la salud. Y entonces no damos un medicamento nada más, como a lo mejor damos las puras hierbitas. No, tenemos el poder de la palabra. Se nos da, el ángel lo da. Y de hecho puedes percibirlo porque se te acerca gente a preguntarte cosas y a llorar contigo y a quitarte el tiempo, entre comillas, porque ni siquiera te pregunta, te empieza a soltar y tú cargas y oyes y le consuelas y le das gratis, porque haces lo mismo. Cuando es amor, así es. Y en eso se conoce que te perciben como ángel. Puede que para otras cosas no te pelen, ni siquiera si eres homeópata te van a pelar, porque es la que sabe. Pero para irte a soltar todo su corazón y que les conjugues las lágrimas y que les consueles y que les ayudes a tu forma, que aquí va siendo una mejor forma, no andas con recetas, sino oyes a la persona específica. Y a una le vas a decir una cosa y a la otra la contraria. Depende de la persona, ya sabes. Depende del tipo de personalidad. Por ejemplo, por si no te ha quedado claro, el introvertido tienes que sacarlo a la calle, a la fiesta. Y al extrovertido, mételo un poco en tu casa. Es diferente el consejo, el resultado. Y nosotros siempre andamos a todos hijos, todos entrenados. No es cierto, eso no existe. Cada hijo necesita su individualidad. Al tipo 4,
hazlo huir de las tareas, de los exámenes y de las escuelas, porque son brillantísimos y solos van a salir adelante. Al tipo, incluso a los flojitos, cómo los martirizan y cómo los hacen bullying los propios maestros. Entonces, respecto a la escuela también hay que ver quiénes les encanta y pasean por las escuelas porque son brillantes, son inteligentes, todo el mundo les aplaude. Eso está bien, que estudien bien, pero otros no los tortures tú en casa. Entonces el ángel verdadero sabe adecuarse a la persona. Por eso es un ángel individual. No andan trabajando en equipo en el sentido de, pues ahora vas tú, no, pues es que aquello está difícil. No, es uno específico para ti. Hasta ponle nombre. Yo tengo nombre y es de mujer. No sabía de esto antes. Entonces mi angelita es muy hermosa y muy amante y muy servidora y me auxilia siempre en las cosas, en esta misma preparación de clase, que créanme que anoche me desvelé para volver a leer todo el texto y tratar de recordar. Ya estoy viejito y se me olvidan muchas cosas, olvidar algunas cosas que fueran importantes para mí. Sabiduría angélica que se comunica a quien se dispone y abre a esto. Esto es lo que les decía, los ángeles son muy sabios. Y entonces están listos como enciclopedias del alma, del corazón, y están sobre todo con esta sabiduría que implica, como en el arcano del ermitaño, que no sé si ya estudiaron, en ese arcano se explica mucho más claramente cómo es que el verdadero sabio no es tan sabio como para estar elevado y no hacer comprender a su hijo o su discípulo lo que tiene que conocer. Y también es no tan aterrizado en la tierra como para que no le dé algunas claves de cómo ser y cómo saber y cómo vivir. Es una persona mucho como que está en el centro. El servidor y el sanador integral están entre el cielo y la tierra. Ese es otro de nuestros grandes temas que no he grabado. No, creo que ese sí ya. Que sería bueno que lo tuvieran entre el cielo y la tierra, porque es en la lámina del colgado, y entonces está efectivamente con un dolor constante. Es el sanador integral que ni está totalmente en el cielo ni está totalmente en la tierra, porque si estuviera totalmente en el cielo se olvida de su amor el ser humano, y si estuviera totalmente con el amor del ser humano pierde de vista lo divino. Por lo tanto, su tensión gravitacional es ni allá ni acá. Y ese es un dolor, porque ninguno de sus amores, ni Dios ni el hombre, acaba de estar en la paz de estar con él o con ella. Y eso sí es un dolor transformante en los sanadores integrales, que pues se los digo en un sentido de saber y conocer en mi propia carne este dolor. Y en ese sentido es uno un solitario, en cierto modo, el verdadero médico, que se decide amar a los demás y a servirles. Aunque sea de los tipos 2 o 7 que les gusta tanto la compañía, cuando ya se transforman en quien tienen que ser, sí se dan cuenta que se van quedando solos. Porque el que está solo es el que de alguna forma puede mantener esa tensión gravitacional que logra convertirle en la verdadera ayuda de otros seres humanos. Sabe cuándo no, cuándo decir no, cuándo decir sí. El que es muy tipo 2, muy tipo 7, pues dicen fácilmente que sí a todo, pero no logran entonces ayudar realmente a las personas que más lo necesitan. Ese es el defecto de los muy extrovertidos. Y los muy introvertidos también se hacen muy egoístas y entonces por crecer en otros aspectos no dan. Y es bien difícil la atención, y solo la sabiduría angélica nos hace las personas que estamos llamados a ser. Y otro aspecto muy importante, si el hombre no lo solicita, si se aparta de él, el ángel no puede, y repito, no puede ejercer su actividad. Y eso es una tragedia en el mundo espiritual, porque no rompe ni el ángel ni Dios
rompen con la libertad humana tuya. Si está gritándote y tú no quieres escuchar, no vas a oír. Y el texto pues creo que lo describe mucho más como conviene que lo medita. El pobre ángel, yo creo, aunque no lo digo en el texto, pero ahora me sale porque así lo pude haber escrito, llora por ti, porque lo haces inútil. Tienes toda la sabiduría con él y no la quieres escuchar y vivir mejor. Eres necio, sobre todo en esos de 11 a 50 años. No escuchas nada de nadie ni de Dios. De tu ángel menos, lo minimizarás. No, yo directo con Dios. Angelitos no. Yo con el mero. ¿Tú me ves? Y esa soberbia pues también limita. No tienes ni idea que el ángel es el primero que te hace unificarte más a Dios, es su mayor tarea. No le importa a él, no se importa a sí mismo. Es un servidor verdadero. Goza profundamente cuando tú ya estás en unión con Dios y no lo necesitas. Pero cómo sufre cuando lo necesitas y no lo dejas trabajar. Piensa en el ángel pues de la guarda cuando tengas problemas, cuestiones que resolver, cometidos que desempeñar, planes que elaborar, preocupaciones y temores que acabar. Por lo menos cuando estás solo, cuando no está tu médico, cuando no está tu psicólogo, o tu sacerdote, o tu propio interior en meditación, o Dios mismo directamente, o no puedes, estás seco. Te aseguro que el ángel está hecho para eso. Él sí te va a responder siempre. Ojo lo que estoy diciendo. Puede que haya un momento de Dios que te dice la prueba, callo. Las palabras no has entendido. Va mi silencio. Te dejo hacer, te dejo volar como quieras. El único que rompe ese posible silencio es el ángel. Y aún así pues está a expensas de ti. Pero en cuanto encuentra la menor oportunidad, aunque sea un accidente, vas volando al abismo. En ese momento te sale el grito profundo que es a él. Y por eso muchas veces, y lo dice Scopek, un psicólogo ateo antes, un libro de los que les hemos recomendado que se llama La nueva psicología del amor, y da ejemplos de este tipo de cómo, aunque no le llama ángel ahí, sino le llama la gracia, no encuentra él como científico otra palabra para señalar cómo entre tantos que tienen en la boca el estreptococo no se enferman de infección estreptocócica, que de las más graves que no hay, porque la mayoría se salva. También los psicóticos, niños traumados, niños con padres terribles, drogados todo el tiempo, y no entiende cómo la mayoría de los niños no terminan locos ni distorsionados de su cabeza. Y dice él, debe ser la gracia. Y da el ejemplo también de los accidentes. Cualquiera que hemos vivido accidentes personales o de otros, no se explican cómo el carro está prácticamente destruido y la persona salió ilesa. Es el ángel del agua. Revisen estadísticas ustedes, es un hecho. Parece que los hierros, dice Scott Peck, se retorcieran de la forma que protege en todo momento a la criatura o a quien sea. Hay muertes, sí, pero si hacen las estadísticas son algunas. No es el caos que esperaríamos si fuera un cosmos no ordenado y a la pura espontaneidad. Hay dirección, hay gracia, hay ángeles. Piensa en él, aquí está lo de la nube, como en una luminosa nube de amor materno, suspendida sobre tu cabeza, en un ser movido por el único deseo de servirte y serte. Por supuesto, Dios es exactamente así, solo que para más claro en lo espiritual, pues es entender que hay una persona en este mundo y fuera de este mundo en contacto permanente contigo, como si fuera otro yo,
tal cual. Si de alguien hay que decirle in lakesh a lakem, tú eres otro yo y yo soy otro tú, es al ángel personal. Y claro, otra vez, para quien le cueste el trabajo terminológico de la angelología, piensen en su propia supraconciencia, su conciencia evolucionada, su alta conciencia. Y entonces tienen un ángel con ustedes y para ustedes, en su propia persona. Siempre me parece que para no entrar en egos, siempre es mucho mejor también aprovechar en el lenguaje mismo del ángel. Somos uno y tres, sobre todo porque junto a nuestro ser esencial, eterno y perfecto, lo que llamamos imagen de Dios, está también nuestro ser frágil y enfermo, semejanza de Dios, vulnerada, y está en tercer lugar, como un tercer término, 1 más 2 igual a 3, está también nuestro ángel custodio, o el amor, presencia de Dios en cualquiera de sus formas. Entonces somos tres. Imagen, somos semejanza y somos ángel, que sana, va sanando, aparte de la homeopatía, aparte de personas que con su presencia te sanan, etcétera, clases, libros, películas, todo está listo para ti como obsequio de lo alto y del cosmos y de lo propio humano que va ocurriendo, una música maravillosa, etcétera, todo sirve, pero tienes a alguien mucho más personificado a tu lado. Nadie puede decir que le falta amor si al menos considera con alta conciencia este asunto de la ángela, de su ángel masculino, si es posible. Las alas, ahora hablamos de las alas de esta ángela. Las alas son voluntad convertida en obra. Es la voluntad de llevar el contacto no solo hacia adelante, digamos hacia los otros, o hacia abajo, si cuidas de las plantas, los animales, o de las personas más frágiles y débiles, o enfermas, o discapacitadas, sino voltea hacia arriba. Sus alas significa que vuela arriba, y te hace volar a ti hacia arriba como parte de su trabajo, de sus 5 trabajos. Piensen, para entender lo de las alas de las que estamos hablando, ya para aplicar al ser humano, que los brazos, 2 brazos, en cierto modo no es que los brazos estén primero y ya después que tienes brazos, esto ha de ser para agarrar. No, lo primero está aquí, es como si no tuvieras brazos y tú tienes voluntad para mover, para extenderte, para tocar, para abrazar. Y como quieres abrazar y quieres amar, entonces se convierte lo que no era un órgano, se convierte en un órgano. Y los pies para avanzar, para crecer, para avanzar. Y hombres también, y creo que vienen enseguida. Hay aquí, y yo creo que todas, sobre todo porque son mujeres, pero están en ese potencial de tener alas. Son invisibles, pero actúan como alas. En el hacia adelante, en el hacia abajo y por supuesto en el recargarse, volando constantemente hacia arriba para abajo. Se dice que los ángeles suben y bajan, no andan para cualquier lado, solo suben a Dios y bajan a su cuidado. De hecho no tienen prácticamente se dice en teología espiritual que no tienen conexión con otros ángeles, ni siquiera con Dios, porque todo el tiempo dicen, y me encantan esas consideraciones teológicas espirituales, ni siquiera ven a Dios. Sí lo ven, pero le llaman la visión oscura, porque lo sienten tanto que es como si lo vieran. Pero como está tan dedicado a su hijo, no voltea sus ojos hacia arriba, siempre hacia abajo, como una madre mira a su hijo si está enfermo. No quiere despegarlos, no se vaya a morir mientras yo me duermo. De veras, algunos es que han oído que se mueren los niños de Chile, se muere por los miasmas y tanta cosa, que bueno, pero también hay sentido que se cuiden, no se me vaya a morir en esas que apareció muerto. Y por lo menos las primeras madres todas cuentan eso,
que ni pueden dormir, pues, pero están viendo si sigue respirando. Así es el ángel. Ustedes lo pueden entender más que yo, esta situación. Los maridos ahí están broncando, pero las mamás no pueden. Es extraordinario. Entonces aquí quería llegar al menos a eso, y pues estamos todavía a tiempo. Hay también hombres, seres humanos, como lo medimos, de alas, que denotan una etapa avanzada de recuperación de la semejanza divina. Es decir, cuando crecemos en lo que he llamado todo el tiempo hoy la alta conciencia. La señal de la alta conciencia es que lo veas o no lo veas, tienes alas y vuelas. Y haces volar a los pacientes, a la gente que cuidas, que curas, que das masaje, que das reiki, que das medicina, que le hablas por una hora más, con profundo amor, mirándole a los ojos, dándole la razón porque la tiene, hablándole de su ser, uno bueno, verdadero y bello, de su imagen y semejanza divina, que de nada tiene que preocuparse, que tú no estás preocupado para nada por la supuesta grave enfermedad, porque no está. Te está llevando a mejor. Y cuando lo dices con autenticidad, porque lo estás viviendo, porque lo has vivido, porque eres de alta conciencia o te vas acercando, por supuesto tiene resultado. Siempre tiene resultados. La homeopatía tiene resultados del 90% mínimo. Aunque los resultados no sean esperados siempre. Y a veces pues, se van equivocadamente pues porque no aguantaron las descargas curativas. Ni entendieron totalmente la explicación. Bueno, el ángel explica, pero pues no tiene que ser escuchado siempre. Entonces es maravilloso entender así que somos ángeles mucho más claramente en ese sentido que vamos recuperando la semejanza divina, porque somos homeópatas, somos los que curan con el principio de la semejanza. Y nosotros somos curados, vamos siendo curados en ese mismo sentido. Por eso el médico que no se atiende, pues es absurdo que atienda a otros. Es una cadena de amores y de servicios en el sentido de la medicina. Y se recuperan haciendo que los esfuerzos espirituales orientados a Dios, como la oración o la meditación, se vuelvan casi orgánicos. Que son otra forma de alas. Es como tu conexión con Dios fuera orgánica. Tienes una conexión del corazón tal vez más claramente que las manos o los pies. Una conexión de amor con Dios. Cuando haces tu oración pequeña, larga, como la hagas. Hay muchas formas de oración, y en el arcano de la pobreza, que supongo ya leyeron, porque eso sí me acuerdo que es uno de los primeros que se les proporciona precisamente para entender este punto, en donde yo quiero ser ángel y nosotros queremos ser ángeles para ustedes. Que ojalá cada día empiecen la vida y el día con oración. Porque sin eso, ¿qué ocurre? Que estás en los 11 a 50 años donde todo te importa, especialmente tú, menos Dios. Y eso nos pasa a todos. Aún a los que estudiamos en el seminario. Los que enseñamos después que la oración es importante, la olvidamos los primeros. Cuando estamos en la etapa, sobre todo, más ignorante. Los ángeles se acercan a Dios. Las alas no se forman sino cuando la corriente del esfuerzo humano y la de la gracia se encuentran y se unen. Otra forma en que tú puedes percibir que tus alas se están formando es porque trabajas tanto y al mismo tiempo estás segura de que Dios está haciendo las cosas. No aflojas en tu trabajo, ni aflojas en tu convicción de que Dios te ama y va a tener para ti el mejor resultado. Es un médico que estudia sus pacientes, realmente, incluso antes de la consulta, revisa qué le falta, qué tiene que hacer, por qué no sale de aquello, trabaja. Pero luego llega a la consulta segurísimo de que el trabajo está bien hecho, porque no depende de él, sino de Dios. Es una convicción de la que la gracia actúa, esa que llamas también como
como terapeuta que él confía en Dios. Puede dar el consejo, puede dar la orientación, puede decidir el medicamento sin problema, aun si se equivoca, porque ya lo hemos dicho también en el curso. Está contemplado en la homeopatía equivocarse, entre comillas, pero en el conjunto de la verdadera homeopatía, ni siquiera las medicinas equivocadas son realmente nunca un mal resultado, porque Dios suple. Ahí cuando más bien Dios es estorbado es cuando tú te crees muy inteligente, haces todas las cuentas y todas las repertorizaciones y después no tienes el corazón bueno y confiado en Dios, sino en ti, en tus cálculos y en tus estudios. Y por eso, por favor, me encantará mucho que sigan estudiando y les vamos a invitar a seguir con el de miasmas y el de dosificación y al mismo nivel, sin costos altos, si quieren, a los que quieran. Y también, por supuesto, pues, nosotros no sé si estoy sorprendiendo a Lolita y a Mari, pues, pero es no soltarles y crecerlos mucho, pero también cuidando de que no estén trague conocimiento y no se pongan a trabajar. Desde el primer año tenemos que verlos ya con su primera consulta, su primera historia clínica, homeopática, aunque no lo vayan a hacer, hagan el ejercicio. ¿Qué tal si después de los 50 dicen, me tardé, ya hubiera empezado homeopatía desde cuándo? Así pasa con el género. Porque están afianzados a una seguridad de pacientes que ya tienen, no sé. Todo es posible, está bien, no estoy queriendo moverlos en ningún rumbo. Pero como sé que ha pasado, pues también les tengo que decir, no vayan a llegar en 10 años, estoy joven todavía, ya estoy bien y me gusta y todo, me sana, pero no. Y lo mismo le digo aquí a las compañeras, ellas ya están siquiera en un pequeño grupito que como de 10, 12 en la comunidad, de tantos miles de alumnos que hemos tenido. ¿Por qué nada más este pequeño grupito? Bueno, pues, no sé si decir con fanfarronería de lo bueno poco, o cierto dolor porque pues no han llegado a su tiempo en el que, ni siquiera porque pertenezcan a esto que se llama así, sino porque se pongan a hacerlo con su nombre o con lo que sea, pero realmente en amor servicio como Dios quiere. Nosotros no estamos ni patentando marcas, ni queriendo que se hagan las cosas como nosotros queremos, ¿no? Ni siquiera sabemos bien lo que hacemos. La verdad es, otro día les contamos cuando andamos batallando también como seres humanos, queriendo comprender la voluntad de Dios y hacerla bien. Pero ahí lo intentamos. Aquí estamos porque esto es un fruto de esta comunidad. Así que trabajo y gracia. La presencia de auténticas y legítimas alas en el inconsciente humano se manifiesta como una constante orientación de la conciencia hacia el mundo. Cuando yo veo, estudio, aprendo cosas como esas, pues ¿cómo me voy a negar a darle un impulso espiritual a todo esto? A veces lo he evitado. Cuando tengo personas que hasta fruncen el alma, el ceño, porque hablo de Dios, y me ha pasado en algunos cursos directamente, cómo vibra mal para que uno incluso se niegue a seguirlo haciendo. Por inseguridad personal, yo he sido muy inseguro, muy fijado en quién está sufriendo y no quiero que sufra. Y entonces bajo a lo espiritual. O otros lo social, empiezo a hablar, y hubo tiempos, en el curso básico casi no nos metemos en eso porque no hay tiempo. Yo espero que estudien las cosas y pidan cosas que les faltan. Por ejemplo, en esto de lo social, pues seguro ha salido poco. Pero cuando yo lo hacía más, pues también fruncía en el alma y el cejo y el corazón, nada más de oír que hablaba yo de cuestiones sociales, políticas, etc. Y con buena intención, no dirigiendo a nadie, tampoco a un partido, no, pero sí a más conciencia. Y entonces pues dolía como si estuviera hablando contra un partido, pues, es que así son luego las cosas, ¿no? Realmente en un país se va viendo cuando no están funcionando las cosas, y pues para que siguen años y años. Y digo este tipo de cosas, a lo mejor estoy diciendo algo en ese sentido, aunque sea indirecto. Pero pues por supuesto quiero que sean gentes conscientes. Que cambie México, por supuesto sí queremos eso, pero no seguir mintiendo sobre eso. En fin, eso no hablo mucho porque afecta. Pero más
y es lo que estamos diciendo en este texto, la cuestión es como el fundamento que nos hace verdaderos. Tan solo recuerden una de las últimas palabras de Jesús, y hay todo un tema para eso también ya grabado, por si lo quieren ver. Creo que es precisamente el del colgado, el que habla de la imposición de manos. Jesús dejó claro, no solo a sus discípulos, a los que sí envió de 2 en 2, les envió a tareas de curación en vida, sino al final a los 12, pero a los 72 también, y a todos los que se reunieron para despedirlo en la ascensión, les dejó el último legado. Y, entre varios, para no alargar, impondrán las manos sobre los enfermos y se curarán. Ni siquiera hoy los sacerdotes han obedecido a Dios así. Somos los médicos los que tenemos más la oportunidad, aunque sea con el pretexto de que les imponemos las manos con el pretexto de que tocamos su frente a ver si está con fiebre o no tiene, cómo está el calor, o tocamos su cuerpo en las partes internas, o a través del estetoscopio, o a través del tacto del estómago para ver si no sé qué. Nosotros estamos ahí imponiendo las manos. En parte, no sé si ya llegaron, en parte de la exploración física, uno de los aspectos más importantes, por lo que aunque hay tradicionalmente la idea de que el homeópata no necesita checar a su paciente físicamente, yo les he insistido lo más que puedo, aunque también a mí se me prefiera estar ahí y hablarle 2 horas y ya no quiero las carreras. No, yo me equivoco. Ahora mismo siento que me equivoco. Y hay que imponer las manos, como en silencio. Mientras lo realizas, estás tú siendo consciente de que eres canal, de arriba hacia tu paciente. Y puede haber milagros que no vienen exactamente de la medicina que le das, ni de la palabra poderosa que estuviste convirtiendo. Estamos hablando de ser ángeles. La presencia de auténticas y legítimas alas en el inconsciente humano, es decir, en los cuerpos, los 3 cuerpos, físico, psíquico y vital, no deja de influir en la conciencia misma del hombre. Se manifiesta sobre todo y en general como una constante orientación de la conciencia hacia Dios. El hombre siente permanentemente la presencia de Dios y del mundo espiritual y nada puede ahogar en él ese sentimiento. Yo he tenido los peores defectos que se imaginen, los propios peores pecados, también por eso he aprendido a comprender todo dolor moral, humano, ético, el que quieran, pero nunca puedo decir que aún desde niño, nada ha podido ahogar en mí el sentimiento de Dios. Cerca, muy cerca, en diversas formas. Y entonces es como un don, pero que también hay que pedir, y hay que pedir a nadie. Probablemente por mi niñez medio solitario, sin papá, pues el trabajo, todo, aunque sea el bueno, pues no está. Y la mamá pues está más difícil, más gritoncita, más todo eso que puede sentir un niño. Y sobre todo aguantárselo y callárselo, porque yo no era de los que estaban chillando, pero por dentro, pues crecí, yo creo, con un hambre de Dios, como única salida que a lo mejor todos ustedes han sentido. Y a lo mejor se ha perdido. En momentos lo he perdido. En momentos yo me llegué a declarar ateo. No en el sentido de que yo seguía diciendo, no, sí, existe un creador, pero así como que una relación con él. Antes de mis 40, por supuesto, yo llegué a tener esas presunciones. Ateísmo, pues. Pero puede que puede que yo me alejara, pero él no me dejaba. Y toda mi vida entonces, al menos por la guía ética, espiritual, en el sentido no necesariamente teísta, estuvo ahí, no se ahogaba ese sentimiento. Y eso también habla de alas. No sé si ya les dije o está en el texto, pero se dice mucho y por eso se dibuja en los dibujos de Adán y Eva que tenían alas.
Y en cierto modo salir del paraíso era un poco llegar a esta parte más enferma, más necesitada de evolución, etcétera, en donde perdimos las alas, pero fuimos creados con alas. En algún sentido ayuda mucho a entender, a lo mejor no porque andiéramos paseando como los pájaros, no, ellos tienen un cuerpo especial para eso. En el caso de los hombres eran alas, pero de otro tipo, que señalaban otro tipo de servicios y de viajes. El que llaman viaje astral, pues no necesitamos hacerlo con alas, es de pura conciencia. Estás tú en tu meditación y haces un viaje, lo puedes hacerlo, tienes ese potencial, o lo tendremos cuando crezcan la evolución y por tanto ya no sea 10% de cerebro utilizando, ni 15 o 20, que a lo mejor ya estamos avanzando. Los niños hoy ya nacen como con 15 o 20% de cerebro, que captan todo así más que cualquiera de nosotros en nuestro momento. Pero falta mucho, y es eso lo que significa cuando también hay alas. El ala del saber, porque hay hasta para distinguir una del saber y otra de la acción. El ala del saber predispone la conciencia al martirio, a dar la vida con Jesús. El ala mágica o de la hacer, amar, la capacita para la taumaturgia. Supongo que saben qué es para la medicina. Ese es el nombre bonito y griego para la medicina. Es un nombre mucho más profundo y por eso es el tipo de medicina que quieras, no es con nombre ni siquiera, es que seas curador y puede hacer de las formas más variables, pero esa ala derecha te dispone para eso. La primera es la que hoy más me interesa por el nombre del tema. La alta conciencia te brota el ala, una de las alas, pero son dos. La otra te capacita para lo del corazón y de la acción, el amor, lo que llamamos amor incondicional, y el que también llamamos poder transformador, poder de hacer milagros, poder de curar. Un hombre alado, una mujer alada, se hallan predispuestos a lo heroico. Primera parte de lo del martirio, soportarlo todo con Dios. Y a lo milagroso, realizarlo todo con Dios. Se hacen milagros en la homeopatía, sí. Solo que hablamos de la magia sagrada, recuerden en el tema de la semejanza de la curación. Hay magia perversa, en contra de lo divino, de lo humano, de todo. Hay magia personal, no entra Dios, sino mis capacidades. Hay magia colectiva, se hace entre muchos, y hay hecatombes entre muchos. Las guerras son eso, magia colectiva. Pero la magia sagrada, esa es la capacidad del verdadero ser humano y es la capacidad de los hombres y mujeres aladas. Si la ley de las alas es el amor a Dios, la de los brazos es el amor al prójimo. Así como, creo que no está aquí, o sí está. El abrazo, el enlazar al otro amorosamente con manos y brazos, es el símbolo del amor a los demás, del amor de semejanza. Desde que yo conocí esto, yo abrazo regularmente cuando llego y cuando me voy. Por eso les abracé a todos, ya estaban bastantes cuando llegué, y me faltan los que cuando me vayan. Porque a mí me recuerda ese trabajo de los brazos y del corazón, pero que tiene que ver con humanamente la forma de alas también. La ley de las piernas, por otra parte, es el amor a la naturaleza terrena. Y por eso a veces conviene andar descalzos, o por al menos vivir descalzos en el sentido analógico del concepto. Ser muy ecológicos, amar a los animales, no solo no destruirlos, sino quererlos, tampoco castigarlos, golpearlos, todo lo que las tonterías que hoy hacemos, teniendo supuestamente al amigo del hombre en casa y se le patea, se le trata mal. Y lo mismo con plantas. No hay conciencia, aunque ya está creciendo, para que vean que sí las neuronas, estamos cambiando y las neuronas cambian, ya hay mucha más conciencia hoy ecológica y no extinta. Hasta ahora, pues, terminando, llevamos estos asuntos.
que no quise decir porque prefiero que primero bailen las cosas como tengan que bailar al son propio y personal, o que no entiendan nada, porque no se trata de entender. Y creo que prefiero que no entiendan mucho, porque el corazón sí entiende, el ángel suyo sí entiende, y la conciencia profunda, que ahí está, y está escuchando, y se escucha aunque se duerma, escuchan. Pero esto es lo que llevamos. 0, entenderlo de una única conciencia. 1, la dualidad, pero en integración y cooperación. 2, un ejemplo importantísimo para la salud y la vida, el de que somos dos en el sentido de imagen por un lado y semejanza por otro. Y es un poco decir, el Dios perfecto y también el hombre enfermo, o tal vez ni siquiera enfermo, sino en evolución. No le puedes llamar enfermo a lo que es simplemente el paso a la evolución. No le llamamos al niño enfermo pues porque está batallando, sangrando, su cabeza se le está achatando y todo el dolor que siente, lo mismo la madre. No le podemos llamar que eso esté mal, aunque duela, es para algo. Incluso el análogo que ya conocen seguramente por la canción y el tema del precio de volar, de cómo se ha entendido que el capullo, donde el gusano se mete y sale mariposa, pues hay que dejar el hoyito así de cerrado, porque para cuando sale la mariposa, en ese hoyito, en ese agujero, como en un trabajo de parto, apachurra su cuerpo, y ese apachurrar de su cuerpo hace que las alas se llenen de la savia que se estuvo formando y puede volar. Hay historias al respecto que no le vamos a ayudar al gusanito para que salga pronto, ya queremos que vuele, y sale cojo, sale mal porque no salió en la forma adecuada, con el dolor adecuado. Así que entiendas esa parte de por qué no propiamente decimos que semejanza significa enfermedad en un sentido negativo. No, hay que entender nosotros con alta conciencia y ayudarle a nuestros pacientes lo más pronto a comprender que esto que sufren es parte del trabajo para ser mejores personas, para volar como mariposas. Luego, 3, hemos visto la supraconciencia o el ángel custodio, explicando un poco más de eso, y hemos terminado hasta ahora con las alas de lo heroico y de lo milagroso, y regresamos a la última hora lo que alcance para la circulación biopsicosocial espiritual y el tema que ven hasta abajo todo el tiempo, temperance, que en latín no significa más que templanza. Se llama también este arcano el arcano de la templanza,